Detrás de los trofeos y las sonrisas de alfombra roja, de algunas de las mejores atletas femeninas e influencers, se esconde una dura y fea verdad. Esteroides. Desde los sueños olímpicos de Marion Jones, que se desmoronaron, descalificamos a Marion Jones de los 5 eventos, hasta los relatos directos de Jody Marsh sobre los cambios de humor y problemas de salud. No son chismes de celebridades, son advertencias de la vida real. Atajos que parecían un éxito rápido terminaron en confianza rota, batallas médicas y carreras que nunca se recuperaron por completo. He defraudado a mi país y me he defraudado a mí misma. Me retiro del deporte de atletismo, un deporte que amo profundamente. Mira de cerca. Estas son confesiones sinceras y lecciones costosas. Aquí hay 15 influencers femeninas que lamentan haber tomado esteroides. Número 15. Marion Jones. Marion Jones fue una vez la chica dorada del atletismo, increíblemente rápida y adorada por las multitudes. En los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000, deslumbró a los fanáticos y ganó 5 medallas. Por un tiempo, parecía que nada podía afectarla, pero la historia que siguió fue complicada y dolorosa. Que me presento ante ustedes y les digo que he traicionado su confianza. Las acusaciones sobre drogas siguieron a Jones desde la escuela secundaria en los años 90. Ella no se presentó a un control antidopaje aleatorio y fue sancionada con una suspensión de 4 años. Jones, aún menor de edad, dijo que nunca recibió la carta sobre la prueba. El abogado Johnny Cochran ayudó a revocar la suspensión. Con el tiempo, la gente notó que entrenaba con entrenadores y atletas vinculados a rumores de dopaje. En 2003, agentes federales le preguntaron a Jones si había tomado sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento. Créeme, si hubiera tenido un resultado positivo, ustedes lo habrían sabido. Ella dijo que no. Luego, el 3 de diciembre de 2004, Víctor Conte, fundador de Balco, dijo que le había dado a Jones 4 drogas ilegales antes, durante y después de los Juegos de Sydney. La nube se oscureció más. El 23 de junio de 2006, una muestra de orina A supuestamente dio positivo por EPO y esteroides. Jones se retiró de una competencia en Suiza alegando razones personales y nuevamente negó el dopaje. Todo llegó a un punto crítico el 5 de octubre de 2007. Jones admitió en el tribunal que había mentido bajo juramento sobre el uso de esteroides antes de los Juegos Olímpicos del 2000. Se declaró culpable y luego fue sentenciada. Marion Jones ha ido a prisión. Hoy se presentó en una prisión federal en Fort Worth, Texas, para comenzar a cumplir su sentencia de 6 meses. A 6 meses en prisión. Los observadores dijeron que lloró cuando se dictó la sentencia. Afuera, dijo que se sentía extremadamente decepcionada. De heroína a titular, la caída de Marion fue una dura lección sobre la fama, la verdad y el costo de las decisiones. Pero ella no es la única mujer cuyo ascenso y arrepentimiento transformaron un deporte. A continuación, conocemos a alguien que ayudó a construir ese mundo y luego instó a la precaución. Número 14. Petra Schneider. A finales de los años 70 y principios de los 80, Petra Schneider rompió récords. Ganó el oro olímpico en los 400 metros combinados individuales en Moscú, 1980, y recibió elogios en todo el mundo. Pero décadas después de esas victorias, salió a la luz una realidad más oscura. La era de Petra también fue la era del dopaje sistemático en Alemania del Este. En este programa dirigido por el Estado, a los atletas se les administraban drogas, a menudo sin comprender completamente lo que estaban tomando. Más tarde, Petra admitió que había sido dopada como parte de ese programa. Esa admisión requirió valentía. También obligó al mundo a reexaminar los resultados y récords de esos años. En 2005, Petra hizo algo raro e impactante. Solicitó que uno de sus últimos récords nacionales restantes fuera eliminado de los libros. ¿Por qué? Porque se estableció con la ayuda de esteroides. Ese movimiento dijo mucho. No fue un intento de borrar su propio nombre. Fue un acto de honestidad. Sabía que el récord no se sostenía en el mismo nivel que los logros limpios, y quería que los libros de récords reflejaran la verdad.
Número 13. Ekaterina Bobrova. Ekaterina Bobrova ascendió en las filas de la danza sobre hielo como una atleta de cuento. Campeona mundial junior, campeona europea, medallista de bronce mundial y una medalla de oro olímpica en el podio por equipos en 2014. Ella y su pareja estaban entre los mejores de Rusia. Elegantes, precisos y constantes ganadores sobre el hielo. Luego, en 2016, una prueba de dopaje lo cambió todo. Bobrova dio positivo por meldonium, la misma sustancia que más tarde complicó a otros atletas ese año. El resultado obligó a la pareja a retirarse del campeonato mundial y a un lío público de preguntas. Lo que siguió fue incómodo y confuso. Bobrova dijo que se encontraron rastros de meldonium en su sangre y su entrenador sugirió que podría haberlo tomado sin saberlo. La patinadora eligió no someter a prueba su muestra B, una decisión que dejó a la gente especulando. La repentina prohibición del meldonium y el grupo de pruebas positivas entre patinadores, corredores y otros atletas convirtieron el año 2016 en un año caótico para los oficiales antidopaje. Para competidores como Bobrova, el momento fue cruel. Medicamentos que habían sido legales durante años se volvieron prohibidos prácticamente de la noche a la mañana, y los atletas se encontraron atrapados entre el consejo médico y las nuevas reglas. El caso de Bobrova es un claro ejemplo de cómo pequeñas trazas químicas y listas cambiantes pueden alterar el camino de un atleta, ya sea un intento deliberado de mejorar el rendimiento o un error honesto sobre una receta. El resultado fue el mismo: medallas, horarios y reputaciones en pausa. Número 12. Kelly White. Años antes de los titulares sobre drogas prohibidas, Kelly White sobrevivió a un brutal ataque con cuchillo que dejó su rostro necesitando más de 300 puntadas. Ese capítulo violento podría haber terminado con su sueño. En cambio, se reconstruyó a sí misma y ascendió rápidamente en el mundo del sprint. A principios de la década de 2000, ella estaba ganando medallas y encabezando listas mundiales. Luego, todo se desmoronó. En 2004, Kelly admitió que había usado sustancias prohibidas: el esteroide de diseño THG, el estimulador de sangre EPO y el estimulante modafinil. En lugar de luchar, aceptó una suspensión de 2 años. El Día de Estados Unidos anunció que todos sus resultados, desde el 15 de diciembre del año 2000 en adelante, serían borrados. Eso eliminó sus oros en los campeonatos mundiales de 2003, en los 100 y 200, su bronce de 2001, títulos nacionales y los mejores tiempos que una vez definieron su carrera. El borrado afectó su billetera tanto como su reputación. El dinero del premio, las ganancias del campeonato mundial y los patrocinios desaparecieron. Una sola competencia pagaba $5.000. Una temporada como la suya podría haber valido de $250,000 a $500,000 en patrocinios. Los contratos de patrocinio con las compañías de calzado se anulan después de un resultado positivo o una confesión, y con eso se fue gran parte de sus ingresos. La prohibición comenzó el 17 de mayo de 2006, dejándola enfrentar las consecuencias emocionales y financieras de decisiones tomadas, cuando todo parecía al alcance. Kelly dijo que el descanso le dio tiempo para replantearse su vida y sus decisiones. Admitió que había defraudado a su familia, amigos y al deporte, palabras que aún resuenan en los titulares hoy en día. Su historia es una advertencia. El talento y la determinación pueden elevarte rápidamente, pero un conjunto de decisiones también puede hacer que todo se derrumbe. Número 11. María Sharapova. María Sharapova era una de esas estrellas raras que no podías ignorar. Hacía saques enormes, ganó 5 Grand Slams y durante años fue la mujer mejor pagada en el tenis. Luego, en marzo de 2016, todo cambió. En una conferencia de prensa sorpresa, admitió que una prueba de dopaje había encontrado meldonium, un medicamento para el corazón que acababa de ser añadido a la lista de sustancias prohibidas de la WADA, y que lo había estado tomando durante años por consejo de su médico. Esa breve declaración sacudió el mundo del tenis. Las consecuencias fueron brutales. La Federación Internacional de Tenis le impuso una suspensión de 2 años.
Las marcas y los fanáticos reaccionaron rápido. Algunos patrocinadores pusieron en pausa. Otros la reprendieron públicamente, y los titulares cambiaron de reina de la cancha a prueba de dopaje fallida. Sharapova insistió en que no había tenido la intención de romper las reglas. Dijo que no sabía que el meldonium estaba recién prohibido, y se disculpó con los fanáticos. El caso fue a apelación, y el Tribunal de Arbitraje Deportivo luego redujo la sanción a 15 meses, en parte porque el panel concluyó que no había mostrado una falta significativa. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen tenía una grieta, y regresar a la cima resultó más difícil de lo que cualquiera esperaba. Volvió al Tour en 2017, luchó duro, y siguió siendo noticia. Pero las lesiones y problemas de forma la siguieron. Para 2020, decidió retirarse, cerrando un capítulo que mezcló brillantez con controversia. Número 10. Jody Marsh. Jody Marsh comenzó como modelo de glamour y habitual en la televisión de realidad. El tipo de celebridad que busca atención y luego la intensifica. Alrededor de 2010, cambió drásticamente hacia el fitness, levantamiento de pesas, dietas y construyó una nueva imagen pública como culturista. Ese cambio la llevó a sesiones fotográficas para revistas, trofeos, apariciones en televisión y un público completamente nuevo observándola, pero también la colocó justo en medio de un debate complicado. El culturismo natural versus el camino rápido de los potenciadores del rendimiento. Marsh no solo cambió su cuerpo, tomó el micrófono y se adentró en el lado oscuro de los gimnasios. En un especial de televisión de 2013, se sumergió en la cultura de los esteroides para ver qué impulsa a las personas a tomarlos, qué les cuesta y si las ganancias valen el precio. El programa fue crudo. Vendedores, usuarios, problemas de salud y obligó a una reconsideración pública sobre los atajos en el mundo del fitness. Para Jody, la experiencia dejó una marca. Ha sido abierta sobre cómo la presión para lucir perfecta puede empujar a las personas a tomar decisiones arriesgadas y cómo esas decisiones a menudo vienen acompañadas de cambios de humor, preocupaciones de salud y consecuencias emocionales. Su mensaje ahora es mixto. Está orgullosa de la fuerza que construyó, pero también advierte a otros que no tomen el camino fácil, ya sea que haya probado ciertas sustancias ella misma o simplemente las haya explorado como reportera. Su viaje muestra una cosa clara: perseguir una transformación rápida puede costar más de lo que da. Esa honestidad la ha convertido en un tipo extraño de modelo a seguir. Ruidosa, descarada, pero también alguien que dice: piénsalo 2 veces antes de usar esteroides. Es una lección humana cruda de alguien que ha vivido ambos lados del foco. Número 9. Rachel McLish. Rachel McLish irrumpió en el mundo del culturismo como una revelación. En una era en la que las mujeres levantando pesas aún era sorprendente, ella apareció luciendo fuerte, elegante e indudablemente femenina. Rachel no solo construyó músculo, rompió una norma cultural, demostrando que las mujeres podían ser poderosas y aún así abrazar su gracia. Eso la convirtió en una estrella. Ganó el primer Miss Olympia en 1980 y recuperó el título en 1982. Su imagen estaba en todas partes: portadas de revistas, competiciones y películas como Pumping Iron 2. La gente la veía como prueba de que el culturismo femenino podía ser glamuroso y convencional. Esa insignia de pionera dio a muchas mujeres permiso para entrar en los gimnasios y levantar pesas sin disculparse. Pero la era dorada tenía sombras. El impulso competitivo que construyó esos primeros físicos a menudo incluía potenciadores de rendimiento. Rachel admitió más tarde que el deporte había sido mejorado por una verdad contundente que muchos en la comunidad ya sospechaban. Para ella, esa realidad provocó un cambio. Pasó de celebrar el podio a advertir sobre el costo. Para la década de 2000, McLish se había convertido en una crítica abierta del uso de drogas ilegales en el culturismo. En una entrevista de 2001 con Muscle & Fitness, dijo que estaba 1000% en contra de las drogas ilegales y agregó que el culturismo femenino había perdido todo el sentido.
Sintió que el movimiento perdió su oportunidad de crecer naturalmente y exhortó a los atletas a centrarse en el entrenamiento, la nutrición y decisiones sensatas en su lugar. El viaje de Rachel es complicado, una pionera, una celebridad y más tarde una voz de precaución. Número 8. Kay Baxter. Kay Baxter era el tipo de culturista que hacía que la gente se detuviera y mirara. Si querías ver cómo era el músculo femenino extremo de la vieja escuela, la mirabas a ella. Imagina un cuerpo compacto, de alrededor de 5 pies y 6 pulgadas, cargando aproximadamente 180 libras de músculo sólido. Eso no es solo grande para una mujer, es enorme, incluso en los círculos de culturismo. Ella promovió la idea de que una atleta femenina podía ser brutalmente fuerte y aún así dominar el escenario. Para los fanáticos que les gustaba el aspecto hardcore, ella lo era todo. No solo competía, Kay hacía videos de lucha libre y cortometrajes de acción que atendían a un público de nicho, pero ferozmente leal. Esos clips mostraban el tipo de poder bruto que ella había construido. Lats gruesos, deltoides masivos, hombros anchos y una cintura que reflejaba una fuerza seria. Su cuerpo no se trataba de belleza frágil, se trataba de fuerza. Para una nueva generación de mujeres que querían levantar pesado y crecer, Kay parecía ser la prueba de que las reglas podían reescribirse. Pero el secreto detrás de ese crecimiento monstruoso tenía un lado más oscuro. Kay admitió más tarde que usó esteroides. Esas drogas aceleraron las ganancias y ayudaron a crear la apariencia por la que se hizo famosa. También trajeron presión, la necesidad de seguir alimentando el músculo, el miedo a encogerse sin apoyo químico y una lucha constante con los límites del cuerpo. Con el tiempo, surgieron problemas de salud, lo que la convirtió en una leyenda. También tensionó su cuerpo de maneras que no eran fáciles de arreglar. Murió a los 48 años. Los esteroides no fueron señalados como la única causa, pero formaron parte de la pesada carga que su cuerpo soportó. La vida de Kay es dos cosas a la vez. Una inspiración para las mujeres audaces que quieren músculo, y una advertencia sobre el costo de perseguir lo extremo. Su legado es complicado, enorme, poderoso y dolorosamente humano. Número 7. Dawn Marie. Dawn Marie sacudió el ring. A los fanáticos les encantaba su energía, su desparpajo y la forma en que podía transformar una pelea de 0 a impresionante en segundos. En la televisión parecía imparable, segura, musculosa y lista para pelear. Pero detrás de las luces y los cánticos del anunciador, enfrentó la misma presión fea que muchos luchadores enfrentan. Mantente definida, mantente fuerte, mantente comercializable. Esa presión la empujó hacia una elección que luego lamentó profundamente. Años después de estar en el centro de atención, Dawn admitió que había usado esteroides mientras luchaba. Durante mucho tiempo, lo negó. Luego, en entrevistas, dijo la verdad. Su confesión se sintió como un giro inesperado, pero no del tipo divertido. Era del tipo que viene con un largo suspiro y una lista de lecciones difíciles. No endulzó las consecuencias. Dawn habló sobre cómo las drogas cambiaron su cuerpo y su mente. Las ganancias rápidas llegaron pronto, pero el costo llegó más rápido de lo que esperaba. Cambios de humor, sustos de salud y una profunda preocupación persistente sobre lo que había hecho. Los esteroides dieron un breve impulso de poder, pero dejaron arrepentimientos a largo plazo. En el mundo de la lucha libre, donde la imagen importa más que en la mayoría de los lugares, el estigma fue brutal. La gente juzgó, algunas puertas se cerraron, las carreras se estancaron. Aún así, la historia de Dawn no es del todo sombría. Admitir un error requiere valentía. Al hablar abiertamente, abrió una puerta para una conversación honesta sobre lo que la industria exige a las mujeres. Recordó a los fanáticos y luchadores que las pausas existen por una razón. Para quienes la observan, su historia es sencilla. Los atajos parecen dulces, pero a menudo vienen con un precio que no puedes devolver. El mensaje final de Dawn fue más humano que heroico. Sé honesto contigo mismo y no dejes que el rugido de la multitud ahogue la voz que dice: ¿vale la pena? Sí, es saciada en la jerarquía de Número 6.
Clara Hughes. Clara Hughes es una atleta rara y extraordinaria. Es la única persona que ha ganado múltiples medallas olímpicas tanto en los Juegos de verano como en los de invierno. Ese hecho por sí solo la hace destacar en la historia del deporte. La gente la ve en el podio y piensa en determinación, entrenamiento y enfoque constante. Pero, como muchos atletas de élite, Clara lleva una historia personal que es desordenada y real. En sus memorias, reveló algo que podría haber mantenido oculto para siempre. Falló una prueba de dopaje en 1994 y cumplió una suspensión de 3 meses. Esa confesión podría haber permanecido oculta, pero ella eligió contarla. Ella dijo, en palabras sencillas, que sentía que no podía no revelarlo. Sabía que la gente la juzgaría. Esa honestidad le generó buena voluntad inmediata entre algunos fanáticos, pero también le otorgó una especie de libertad. ¿Por qué contarle al mundo? Para Clara, parecía lo correcto y limpio. Quería sacar la verdad del armario. También quería adueñarse de su pasado, no esconderse de él. Eso requiere un tipo raro de valentía. Admitir un error no lo borra, pero cambia la historia de una de encubrimiento a una de responsabilidad. La vida de Clara después de esa confesión ha sido sobre más que medallas. Ha sido abierta sobre las batallas mentales y emocionales que enfrentan los atletas. Su confesión inició conversaciones sobre la presión, los errores y el costo humano del deporte de élite. Los fanáticos que antes solo aplaudían las victorias, comenzaron a apreciar a la persona detrás de ellas, alguien que toma decisiones, aprende de ellas y sigue adelante. Al final, el mensaje de Clara es simple. La gente juzgará, sí, pero la honestidad a menudo lleva a la sanación, y eso puede importar más que una medalla. Número 5. Nicole Bass. Nicole Bass estaba hecha para dominar. Destacaba como nadie más. Imponente, masiva e imposible de ignorar. En el culturismo y en el cuadrilátero de la WWE, creó un personaje que rompió las expectativas sobre cómo podían lucir y lo que podían hacer las mujeres en la lucha libre profesional. Cuando entraba en una habitación, la dominaba. Con ese tamaño vino un foco de atención, pero también una gran demanda. Para mantener esa apariencia y esa presencia, Nicole enfrentó una presión que la mayoría de las personas no puede imaginar. Informes posteriores revelaron que había usado esteroides para ayudar a mantener su enorme físico. En ese mundo, donde la fuerza y el espectáculo venden entradas, la tentación de un atajo químico puede parecer enorme. Los costos se hicieron evidentes con el tiempo. Nicole luchó con problemas de salud y, lamentablemente, en 2017, murió de un derrame cerebral masivo a los 52 años. Muchas personas señalaron el uso prolongado de esteroides combinado con los golpes físicos, las manos de lucha extendidas. Es difícil trazar una línea directa y decir que los esteroides causaron todo. Aún así, el costo de años empujando los límites es obvio y trágico. Nicole también libró batallas fuera del ring. Presentó una demanda de alto perfil contra WWE, demostrando que no era solo una máquina de músculos, era una mujer que se defendía cuando se sentía agraviada. Ese lado de su historia a menudo queda eclipsado por las discusiones sobre esteroides, pero importaba. Era dura en el ring y dura en la vida real. Su historia tira de 2 hilos a la vez. Por un lado, rompió reglas y expectativas y demostró que una mujer podía ser más grande que la vida. Por otro lado, el precio por esa imagen fue enorme. Número 4. Yulia Stepanova. La historia de Yulia Stepanova zigzaguea. Comenzó como corredora de media distancia para Rusia, parte de un sistema que empujaba a los atletas al límite, y luego más allá. Ella admite que se dopó mientras competía, pero a diferencia de muchos que guardaron silencio, Yulia y su esposo eligieron un camino peligroso diferente. Ellos denunciaron. Su evidencia provocó investigaciones globales. Las revelaciones sacudieron a las instituciones deportivas y obligaron a los Juegos Olímpicos a enfrentarse a cómo el engaño podía estar tan organizado y ser tan generalizado. El arrepentimiento está en el centro de la historia de Yulia.
Ha sido abierta sobre la vergüenza y la presión. Habla sobre cómo se sentía al competir sabiendo que el resultado se basaba en mentiras e inyecciones. Ese tipo de culpa no simplemente desaparece. Te sigue en el escrutinio público, en las medallas retiradas y en los momentos en que los atletas recuerdan por qué amaban el deporte. Pero su arrepentimiento vino con valentía. Al hablar, Julia ayudó a revelar un sistema roto. Pagó caro, fue prohibida de competir, despojada de resultados y considerada una traidora por muchos en su país. Sin embargo, su testimonio forzó un cambio en las reglas antidopaje y en cómo las agencias investigan el engaño a nivel estatal. Su historia es complicada y difícil. Mezcla confesión con conciencia, traición con valentía. Hace una pregunta directa. ¿Qué le deben los atletas a la verdad cuando todo su mundo depende de ganar? Julia eligió la verdad aun sabiendo que arruinaría el resto de su carrera. Esa elección le costó todo y cambió el deporte para siempre. Número 3. Heike Drexler. Heike Drexler creció compitiendo para Alemania del Este y luego para una Alemania unida. Saltó más lejos que casi cualquiera, estableciendo un récord personal legal de 7.48 metros en 1998 y manteniendo marcas de clase mundial que la colocan entre las mejores saltadoras de longitud de todos los tiempos. Ese brillante libro de récords se encuentra junto a una historia más oscura. Alemania del Este dirigió un programa patrocinado por el Estado, que proporcionaba a muchos atletas drogas para mejorar el rendimiento. Durante años, Drexler negó públicamente haber tomado drogas, a pesar de la amplia evidencia del sistema. En 1993, ella desafió a Brigitte Berendonck en la corte, acusándola de mentir, y perdió. Durante el caso, se publicaron calendarios de dosificación anual y gráficos que mostraban cómo el rendimiento aumentaba con las dosis. Esos documentos hicieron muy difícil seguir negando lo que sucedió. Aún así, Heike continuó ganando títulos después de la era de la RDA, cuando las pruebas para el equipo alemán unificado se volvieron regulares. Eso planteó una pregunta difícil. ¿Podrían los éxitos posteriores a 1989 borrar la sombra del pasado? Dijo que le habían dicho que tomara drogas como parte del programa deportivo de Alemania del Este y que los médicos lo habían registrado. Ahora sabemos que nos dieron drogas, dijo después de que salieron los registros. Los doctores lo documentaron, como ella dijo. Amo para talenta para sas. Ahora podemos ver lo malo que fue, pero tenemos que aprender de ello. La historia de Drexler mezcla un talento increíble, una fuerte presión estatal, negaciones, batallas judiciales y admisiones posteriores. Su nombre todavía aparece en los libros de récords, pero también señala una lección. Los sistemas que intercambian la salud de los atletas por medallas causan daño duradero a los cuerpos, a la confianza y a las reputaciones deportivas por generaciones. Número 2. Katharina Witt. Katharina apareció en el escenario mundial en los años 1980, siendo el rostro del patinaje artístico de Alemania del Este. Sus programas parecían sin esfuerzo, con giros seguros, trajes brillantes y una feroz voluntad de ganar. Para los fanáticos, era magia sobre hielo. Detrás de esa magia, sin embargo, estaba la sombra de una máquina deportiva dirigida por el Estado que presionaba mucho a los atletas y usaba drogas para mejorar el rendimiento en muchos programas. Katharina nunca ha admitido públicamente el dopaje. Aún así, todo el sistema de Alemania del Este era ampliamente conocido por suministrar sustancias a los atletas. Esa realidad plantea una pregunta honesta que pesa sobre las medallas antiguas. ¿Cuánto del brillo provino del talento puro y cuánto de la ayuda química proporcionada por entrenadores y médicos? Es una pregunta difícil, porque el sistema trataba a los atletas como experimentos vivientes, personas a las que se les daban pastillas o inyecciones y se observaban los resultados. En años posteriores, Witt habló sobre el dopaje en el patinaje y el daño que causa a la reputación del deporte. Después de la controversia de Kamila Valieva en los Juegos Olímpicos de 2022, expresó su desconsuelo e ira por cómo las historias de trampas perjudican a los patinadores limpios y al público que ama el deporte.
Su reacción muestra cuán personal y doloroso puede ser esto para los atletas que se preocupan profundamente por la justicia. El legado de Katarina se encuentra en un lugar complicado. Cajas de medallas de oro y una nube de sospecha. Esa mezcla no borra la habilidad mostrada, pero sí hace que los fanáticos e historiadores se hagan preguntas más difíciles. ¿Puede alguien disfrutar plenamente de las medallas cuando la historia revela más tarde un sistema que intercambió la salud de los atletas y la verdad por medallas? Ella insta a la responsabilidad y a protecciones más fuertes para que los futuros patinadores no se vean obligados a tomar decisiones imposibles nuevamente. Número 1. Tammy Thomas. Tammy Thomas vino de un pequeño pueblo de Mississippi, criada con valores familiares y la Biblia. Entró en el ciclismo con una determinación silenciosa y rápidamente se encontró en un mundo que funcionaba con reglas diferentes. El 29 de abril del 2000, subió al podio después de ganar la prueba contrarreloj de 500 metros en Frisco, Texas. Posó para fotos con su rival Chris Whitty. Esmalte de uñas rojo, un pequeño signo de su feminidad en medio de un cuerpo cambiante. Los músculos de Thomas crecieron, su voz se volvió más grave, apareció vello donde antes no había, y su mandíbula se endureció. Esos cambios fueron el resultado de esteroides destinados a hacerla más rápida. Por un tiempo, las drogas funcionaron, pero las ganancias vinieron con un costo. Perdió su oportunidad en los Juegos Olímpicos, fue expulsada del deporte que amaba y quedó con problemas de salud crónicos y un futuro incierto. Ahora, con 55 años y viviendo en Richland, Mississippi, Tammy todavía vive con las consecuencias. Ella dice que confió en las personas equivocadas, personas que impulsaron soluciones rápidas y cruzaron líneas que ella no comprendía del todo. Su historia no es solo sobre una atleta caída. Se trata de cómo la presión y los malos consejos pueden llevar a alguien a tomar decisiones que duran toda la vida. Los amigos recuerdan a una chica sureña educada, atrapada bajo un exterior más fuerte y duro. Chris Whitty dijo que Tammy a veces parecía atrapada en su propio cuerpo cuando en el fondo, ella seguía siendo Tammy. El recuerdo persiste, una atleta talentosa cuyo impulso por la velocidad costó más que medallas. Eventualmente, las autoridades la prohibieron del ciclismo competitivo, un castigo que cerró la puerta a cualquier regreso. Los problemas de salud persisten, y el sentimiento de pérdida es real. Una vida limitada por decisiones tomadas bajo presión.